Shabbat Shalom familia, gracias por acompañarnos en esta semana en el estudio de la porción y en este caso nos corresponde la porción que se llama Shoftim, que es la porción que habla principalmente de cuestiones legales. Aquí vamos a ver cómo el Eterno empieza a dar instrucciones o nos da mandamientos que tienen que ver con la parte legal, es decir, con la constitución de un Sanedrín, de un Beit Din, de una casa de justicia, de cómo tienen que ser estos jueces, qué es lo que van a dirimir estos jueces, y no solo eso, sino que también nos incluye en el capítulo 16 una advertencia para Israel. ¿Cuál es la advertencia? Que tenemos que obedecer lo que dice el Sanedrín. Entonces, esto es bien interesante porque recuerden que el libro de Deuteronomio comienza hablando principalmente sobre es como un segundo discurso o como una repetición de la Torá, nuevamente de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, en donde vemos que hay mandamientos que van a aplicar en este caso para los sacerdotes, para los que están dentro del Beit Din, del Sanedrín, pero también mandamientos que van a ir aplicados sobre el pueblo, sobre nosotros, con referencia a la sentencia que lleva el Beit Din. Y no solo eso, sino que también nos va a estar hablando en el capítulo 17, y aquí yo me quisiera detener, en el capítulo 17 nos va a estar hablando sobre el deber que tiene Israel de cuando entra a la tierra prometida, colocar un rey como, podríamos decir, autoridad en la tierra. Ahora, esto es bien interesante porque es quizás algo que no consideramos mucho, esto de cómo debería ser un rey de acuerdo a la Torah. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros nos ponemos a analizar sobre nuestra creencia de cómo el Mesías regresará como rey, es muy probable que lo que hoy estudiemos, lo que hoy podamos ver como una introducción, porque hay mucho por seguir aprendiendo sobre cómo debe ser el rey de Israel, quizás no es la imagen que nosotros actualmente tenemos del rey Mesías, que va a regresar a la tierra a juzgar y va a venir a reinar y por 1000 años vamos a estar con él en el reino hasta que él entregue todas las cosas al Padre, quien sujetó todo a sus pies. Entonces, miren qué interesante. Y este quiero que sea el enfoque, familia, de que meditemos y analicemos si realmente estamos preparados para reconocer al Mesías cuando Él venga a reinar. Y eso es algo que me gustaría que lo analicemos. Justamente esto surgió en una conversación junto con mi esposa y justo con esto de la porción y también con parte de la familia que estuvimos visitando en Chaco, de los hermanos. Sale esta pregunta de, ¿realmente estamos preparados para conocer al Mesías cuando venga a reinar? ¿O cuál es la imagen, familia? Me gustaría que me pongan en los comentarios o aquí en el chat, familia, que están aquí en vivo, ¿cómo pensamos nosotros que va a ser la venida del Mesías? ¿Cómo va a venir él a reinar? ¿Qué es lo que él va a hacer? ¿Cuál era la imagen que nosotros tenemos? Porque eso es algo que es bien interesante, porque quizás en parte de lo que nosotros creíamos esté bien, pero hay cosas que nos faltan. Porque me gustaría saber su opinión, familia. ¿Cómo ustedes se imaginan que vendrá a reinar el Mesías? ¿Cómo será ese proceso? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que cuando nombren a un rey en Israel, ¿es el Mesías o no es el Mesías? ¿Es un falso Mesías o es el Mesías verdadero? Y eso es lo que tenemos que preguntarnos, familia. Y esta porción nos invita ahora en el capítulo 17 que empieza a darnos los mandamientos para el rey. Ahora, ¿será que lo que yo estoy leyendo en el capítulo 17 es lo que realmente estoy esperando que suceda cuando venga el Mesías? Eso es algo que tenemos que preguntarnos. Y por eso yo quisiera, familia, que pongan en los comentarios qué piensan ustedes. Aquí en el chat también, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo va a venir a reinar él? ¿Qué va a venir a hacer? Y son preguntas que nos tendríamos que hacer porque la verdad, como siempre decimos, hay que filtrar todo a la luz de la palabra. Y quizás muchas veces no es lo que creíamos. Aquí mi hermano dice, me falta mucho conocer, me dice acá uno de los hermanos, dice, falta mucho por conocer y sí, nos falta muchísimo. Aquí mi hermana dice, procesos en segundos, dice. Y ya estaremos transformados y no nos acordaremos de lo que estamos viviendo aquí en la tierra
de los vivientes, transformados, totalmente cambiados. Ok, eso es algo que interesante, que nosotros creíamos, ok. Buenos comentarios. Me gusta esto que podamos interactuar, familia, porque la verdad es que tenemos que evaluar nuestra forma de creer. Si realmente lo que estamos creyendo es algo que realmente proviene de la palabra o son imágenes que son por ahí, podríamos decir, formadas o fomentadas por nuestra cultura, por nuestras tradiciones, por nuestra forma de ver el mundo. Acá mi hermano dice, tendrían que surgir un protocolo de coronación. Miren qué interesante lo que dice nuestro hermano aquí. Podemos ver los ejemplos de David, Salomón, y vendrá con autoridad a implementar justicia. Así me lo imagino, me dice. ¡Wow! O sea, miren qué interesante cómo hay distintas opiniones sobre la imagen de cómo va a ser el reinado, cómo va a venir a reinar. Pero vamos a poner algunos puntos digamos, en común para considerar esto del reinado. ¿Cómo va a venir a reinar? ¿Cómo va a suceder todo esto? Sabemos que va a ser algo visible y personal. Que dije que todo ojo lo verá, como dice Apocalipsis capítulo 1, capítulo 1, verso 7, dice que todo ojo lo verá. Y eso es algo que todos estamos de acuerdo, que algo va a acontecer, que cuando el Mesías venga a reinar, va a verlo todo el mundo. Ahora, si va a verlo todo el mundo, tenemos que estar atentos. ¿Sería posible de que realmente es el Mesías o no es el Mesías? Otra de las cosas que podemos poner como en común es que vendrá con poder y gloria. Y que vendrá acompañado, dice Mateo capítulo 24 del verso 30 al 31, que va a venir acompañado con ángeles y trompetas de Dios. Ok, ¿cuál es la imagen que tenemos de esto? ¿Qué nos imaginamos cuando nosotros decimos el Mesías va a venir? Así cuando leemos Mateo 24 que vendrá con ángeles, acompañado de ángeles y trompeta de Dios. ¿Cuál es la imagen que tenemos, familia? ¿Qué es lo que estamos esperando ver? ¿Será posible que cuando ahora yo lo ajuste a la Torá estaré esperando ver lo que me imagino? Yo dejo esto así y que creo que cada uno es hora de que evaluemos cómo creemos que vamos a ver la venida del Mesías. Entonces, otra cosa que podemos poner en común es que viene a juzgar, va a ser un juez de vivos y muertos. Y eso lo dice Mateo capítulo 25, verso 31 al 46, en donde separará los justos de los injustos, donde separará a las cabras de las ovejas. Ahora, ¿qué quiere decir ese vocabulario? ¿Qué realmente va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? O sea, acá podemos hacer una pregunta. ¿Cómo va a hacer esto Yeshua? ¿Cómo él va a traer justicia? Y como dice Mateo capítulo 25, a separar los justos de los injustos. ¿De qué se trata esto de ser justo e injusto? ¿Con qué vara él va a medir? ¿Con qué él va a hacer esto? ¿Qué es lo que él va a hacer? Porque muchas veces tenemos la imagen, sí, los malos van a ir al infierno y los buenos van a reinar con él. Ok, ¿en qué nos vamos a basar o en qué se va a basar el Mesías para decir, este es bueno, este es malo? Hay algo bien interesante que en la sabiduría dice que cuando el Mesías venga a reinar, él con el olfato, con solo olernos, sabrá de qué lado estamos. Miren qué interesante. Acá mi hermano dice, vendrá como, ya no vendrá como oveja, sino vendrá como león. Ok, pero ¿qué significa este vocabulario? ¿Por qué va a venir como león? Dice acá otro hermano, dice, creo que nuestra imaginación no llega a ese grandioso acontecimiento. Y la verdad, sí, nuestra mente es finita, familia. Y quizás estamos nosotros o sobredimensionando la venida del Mesías, o estamos, perdón familia, entendiendo cosas que no son. Disculpen. Entonces, vamos a seguir poniendo algunos puntos en común. Entonces, va a venir a juzgar, va a venir con gran poder y gloria, todo ojo lo verá, toda persona lo verá, buenos y malos lo verán. Interesante eso. Y vendrá con una victoria definitiva sobre el mal.
De acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 19 del verso 11 al 21, vamos a ver que Yeshua cuando venga a reinar por 1000 años, va a venir a tener una victoria definitiva sobre el mal. Ok, esto es bien interesante. Porque dice que después de los 1000 años es muy probable que volvamos a tener que lidiar con el mal. Y que muchos de los escogidos van a ser tentados para ir en contra del rey. Pero lo que generalmente, teológicamente se cree que el Mesías cuando venga a reinar, él va a derrotar definitivamente el mal, va a vencer a Satanás y a toda obra de inequidad, a toda obra de maldad. Va a venir a vencer a lo que nosotros por ahí tenemos como imaginación de lo que es Satanás. Y toda obra de iniquidad, toda obra de maldad, ok, la pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Y cuál es la imaginación? ¿Qué nos imaginamos? Y quizás algunas veces nos imaginamos como que esto va a ser una batalla cósmica entre el bien y el mal, y hay distintas formas de percibirlo como nos los han narrado y nosotros hemos creído. Acá hay un hermano que hace una pregunta bastante interesante. ¿Estaremos realmente preparados para ese momento? ¡Wow! Eso es lo que tenemos que ahora entender, familia. Lo que necesitamos es aprender, estudiar, conocer al verdadero Mesías y realmente analizar si realmente estamos preparados, como dice aquí mi hermano Ramón, si estamos realmente preparados para cuando sucedan los hechos, estar mirando hacia el lugar que debemos mirar, estar esperando el Mesías que realmente tiene que venir, o qué estamos esperando. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos ahora a dejar nuestra imaginación a un lado, lo que nosotros pensábamos, no lo vamos a desechar, lo vamos a dejar a un ladito, y ahora vamos a filtrar nuestra visión, nuestra cosmovisión de cómo va a venir el Mesías a reinar, vamos a dejar a un lado, ahí en stand-by, y vamos a tratar de filtrar todo por las escrituras, tratar de entender qué es lo que tenemos que esperar de acuerdo a lo que dice la Torá, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y la instrucción y el mandamiento que Dios nos da. Porque también aquí hay algo bien interesante, porque la función del Mesías cuando venga, ¿cuál va a ser su función? Porque muchas veces también tenemos la imagen que Él va a venir a ser rey, a ser sacerdote, a ser juez, pero Él tiene un rol y un propósito que cumplir al regresar. ¿Cuál es? Y son estas las preguntas que vamos a tratar nosotros de entender y de poner en orden. Así que vamos a ir, familia, a la Biblia. Quiero que vamos a leer el capítulo 17. Voy a compartirles aquí, familia, y quiero invitar a los hermanos que quieran leer aquí en Zoom, que levanten su manito para darles paso para la lectura de lo que son los versos de esta porción, que vamos a leer del capítulo 17, del verso 14 al verso 20. Vamos a leer para tener como un precedente de lo que realmente, un precedente bíblico de lo que realmente tenemos que esperar cuando el Mesías venga a reinar. Así que el hermano que quiera leer, que quiera levantar aquí su manito. Adelante, mi hermana Verónica Ríos, ya te doy paso. Ya, es que no podía abrir el... Sí, mi hermana, disculpa, ahí está, ahora sí. Es a partir del versículo 14 Ujú, al verso 20, del capítulo 17. 17. Cuando hayas entrado en la tierra que Hashem te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Hashem escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver
Ay, mamá, ya se me movió. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Adonai os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchachas, mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro, amontonará para sí en abundancia. Es el 20, ¿verdad? Sí, mi Y hermana. cuando yo no, ya me perdí. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Adonai, para guardar todas las palabras de esta ley y de estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón con sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Gracias, mi hermana. Muchísimas gracias. Ten. Wow, miren qué interesante. Esto es lo que el rey tiene que hacer. El rey de Israel, que es el príncipe de Dios en la tierra. Miren qué interesante. Esto es lo que deberíamos nosotros estar esperando. Esperando que el Mesías haga esto. Y miren lo que dice y lo que me llamó la atención a mí es que cuando vemos en el verso 18, ¿qué tiene que hacer el rey? Tiene que escribirse una copia de la ley. ¿De qué ley? De la Torá. Copiarlo del original, dice que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Para qué? Para que el rey aprenda a temer a Dios en todo momento, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Es decir, que resumiendo, si yo tengo que esperar a un Mesías, el Mesías que voy a estar esperando tiene que hacer esto. El rey Mesías tiene que venir y hacer todo esto. Ahora la gran pregunta es por qué Dios nos dice, ustedes tienen que poner un rey. Y miren, la instrucción es cuando nosotros entremos a la tierra prometida. ¿Por qué dice ustedes tendrán, nos da el mandamiento de poner un rey? Si vamos a analizar esto un poquito en cuanto al contexto cultural para ir dando forma a la imagen del verdadero rey Mesías que tenemos que estar esperando. Y que podamos de esa forma nosotros conocer la voluntad del Padre en cuando nos dice, ok, cuando el Mesías venga, esto va a ser. Y en base a eso también nosotros estar preparados para los tiempos finales, familia, para los tiempos que vienen. Y como decíamos recién uno de los hermanos, ¿realmente estamos preparados? ¿O tenemos que apresurarnos a preparar el camino para que cuando venga el Rey Mesías nosotros prepararnos y estar listos y poder estar en su presencia? Porque algo que sucederá antes que el Mesías venga es que va a llegar un punto en que la presencia del Eterno no va a estar disponible en todo momento. Va a llegar un punto en que Dios no lo vamos a encontrar fácilmente. Entonces yo creo que es tiempo, familia, de que nos preparemos, de que tengamos que esforzarnos a estudiar, como decía recién otro de los hermanos aquí en el chat, en vivo, que hay mucho por aprender. Entonces no perdamos tiempo, familia, y tratemos de prepararnos para cuando venga el Mesías o cuando digan, aquí el Mesías apareció, nosotros estar atentos. Porque recuerden, el mismo Mesías dice, no se dejen engañar. Les dirán, está aquí, lo vimos allá. Ok, ¿cómo yo voy a distinguir al verdadero Mesías? ¿Cómo yo voy a reconocer al verdadero Mesías? Mi esposa siempre me dice, tenemos que aprender a reconocer el billete verdadero para reconocer a un billete falso. Pues así mismo tenemos que hacer con Mesías. Tratar de conocer el verdadero Mesías, cuál es su rol, propósito y función, tanto cuando vino y estuvo con nosotros aquí en la tierra, y ahora cuando Él regrese, cuál va a ser su función, qué va a hacer. Y por lo que vemos aquí en Deuteronomio capítulo 17, el rey tiene como una condición que se tiene que escribir una Torá y tiene que acompañarlo a él toda su vida una Torá. Y no solo eso, tiene que ponerla por obra. Ahora, realmente, y voy a preguntarles esto, familia, y capaz que esto sea desafiante, pero el Mesías que estábamos esperando que iba a venir a reinar, ¿reinaría con la Torá o no reinaría con la Torá?
Y la verdad que el Mesías que esperábamos no iba a venir a reinar con la Torá. No sabíamos, sí, sabíamos que iba a venir a vencer a los malos, mandar al diablo al infierno y a los que vayan y los que estén con él al infierno, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a quitar la inequidad? Ok, ya aquí tenemos una pista revelada. Va a ser a través de la Torá, de los mandamientos. Y él va a separar ahora a la oveja de la cabrita con esta vara de medir. Y el rey dice, él principalmente tiene que ponerlo por obra en su vida, en su familia. Entonces, ahora yo sé que cuando yo vea que proclamen un rey en Israel, que yo voy a estar atento. Yo voy a estar atento, a ver, ¿guarda Torah o no guarda Torah? A ver, ¿qué hace? ¿Va a cambiar el calendario o va a querer usurpar una posición que no le corresponde? ¿Qué va a hacer? Y voy a estar atento porque yo conozco y familia, nosotros somos responsables. Nosotros somos responsables de saber y de conocer los mandamientos, familia. Por eso hicimos un vivo anteriormente, la semana pasada, que decíamos de la importancia de estudiar los mandamientos. Si yo no estudio los mandamientos y no los conozco, entonces ¿cómo yo me voy a dar cuenta que si realmente el Mesías que proclamen o el rey que proclamen en Israel es realmente el Mesías? Si yo no conozco los mandamientos, no conozco ni siquiera qué es lo que yo tengo que hacer. Familia, tenemos un grado de responsabilidad y como dicen aquí los hermanos, no estamos preparados. Nos tenemos que preparar y nos tenemos que esforzar. Porque si no, el Mesías va a pasar enfrente nuestro y no nos vamos a dar cuenta. O es más, cuando veamos algo que realmente sea el verdadero, y será muy posible que nosotros digamos, no, ese es el falso. ¿Por qué? Porque no conozco los mandamientos. Porque el rey viene a obedecer y a poner por obra los mandamientos. Entonces, esa es una aclaración que quería hacer y algo que podemos ir viendo de lo que tenemos que ir esperando cuando el Mesías retorne. Pero ahora la pregunta es ¿por qué Dios entonces, siendo el rey de Israel, el rey de reyes, le dice al pueblo, levanten un rey cuando entren en la tierra prometida? Vamos a ir al contexto cultural. Recuerden que estamos usando la escalera educativa que hemos aprendido en Sabiduría de la Torá junto a nuestro maestro Rico Cortés, que es esta escalera que están viendo aquí en pantalla. Y aquí tenemos distintos temas y hoy nos vamos a enfocar en el contexto cultural. Obviamente que esta porción también entra, esta para allá de esta semana, Shoftim, entra sobre el contexto legal, la legalidad bíblica. Ahora entonces, el nombramiento de un rey y la función de un rey tiene un carácter legal, familia. Y entra dentro de esta jurisdicción. Entonces, tengamos en cuenta esto y ahora vamos a establecer un precedente contracultural de por qué Israel tiene que... Y encima es interesante como dice el Eterno. Dice que en el capítulo 17, verso 14, dice que pondrán un rey sobre mí, dice, y pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mi alrededor. O sea, el Eterno está tomando algo que hacen las naciones y le dice a Israel, nos dice, cuando entren a la tierra ustedes tendrán que poner un rey, porque ustedes, dice, ustedes van a decir, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que estén a mis alrededores. Ahora, ¿por qué? Vamos a ir al contexto cultural y esto lo encontré, miren, en lo que es el contexto cultural del comentario del Antiguo Testamento de John Walton. Y dice lo siguiente. La lista de reyes sumerios que pretendía incluir los nombres de los reyes desde antes del diluvio hasta el fin de la tercera dinastía de Ur, entre el año 2000 esto es antes del año 2000 antes de la era común, comienza con una línea que dice, cuando la realeza fue descendida del cielo, la presunción a través de la historia mesopotámica es que cada gobernante recibía de los dioses su certificación para reinar. De ese modo, Hammurabis, esto estamos hablando entre el año 1792 y 1750, antes de la era común, habla con el prólogo de este código real de cómo los dioses establecieron una realeza permanente en Babilonia y cómo los dioses Anumi y Elil lo consagraron específicamente para gobernar en beneficio de su pueblo.
El resultado era que le imponía al rey una obligación de gobernar sabiamente, con justicia, sin abusar jamás del poder y siendo responsable de los mandatos y requerimientos de los dioses. La situación es ligeramente distinta en Egipto, donde se consideraba que cada faraón era un dios. Miren qué interesante. Cuando nosotros prestamos atención dice que el Eterno le dice, ustedes van a pedir un rey como las naciones que están a mi alrededor. Ok, ahora miren la percepción de lo que eran los reyes para las naciones. Y miren qué precedente contracultural el Eterno está haciendo. Dice, ok, yo sé que ustedes van a pedir un rey y que van a necesitar un rey. Porque el rey para Israel tiene una función muy distinta a los reyes del antiguo Medio Oriente. Como vemos, los reyes del antiguo Medio Oriente se creían que eran un linaje, o podríamos decir que ellos descendían de los cielos, eran los hijos de los dioses, y ellos tenían la autoridad suprema, y ellos podían dar jubileo cuando ellos querían promulgar leyes que la verdad solamente los favoreciera a ellos, los podían hacer. O sea, era algo, podríamos decir, muy parecido a los gobiernos actuales, pero eso es lo que sucedía alrededor de Israel. Pero el Eterno dice, sí, yo sé que ustedes van a pedir un rey que sea como el de las naciones, pero ese rey va a ser muy distinto al rey de las naciones. Porque el rey para Israel no dice que era podríamos decir, alguien divino, sino que dice va a ser alguien de tus hermanos. Alguien del pueblo. Ustedes van a nombrar a alguien del pueblo. No puede ser un extranjero. Y después vemos en la historia, en el relato de los reyes, vemos cómo el Eterno hace un pacto, una promesa con David, en donde le promete que de su descendencia van a venir todos los reyes para Israel. Y el último rey va a venir de la descendencia de David. Pero es interesante que aquí vemos un presente contracultural muy grande, en donde cuando dice Dios, va a ser como las naciones, pero en sí, después leemos los mandamientos que le da al rey, y la verdad va a ser muy distinto. Porque el rey del antiguo Medio Oriente decretaba leyes, mientras que el rey de Israel pone por obra la ley de Dios. Miren qué distinta la función. Entonces podríamos entender, de acuerdo al contexto cultural, que la función del rey de Israel no es gobernar y dar leyes, sino que es gobernar y ser un ejemplo para Israel de cómo guardar las leyes. El rey de Israel viene a poner por obra las leyes para que el pueblo imite al rey haciendo lo correcto delante de Adonai. Y esto lo vamos a ver siempre, y yo los invito a que estudien Libro de Reyes y Libro de Crónicas. Estúdienlo y pongan atención a cada uno de los reyes, tanto de casa de Judá como de casa de Israel. Porque siempre se aclara que cada rey, este rey hizo lo bueno delante de Hashem, delante de la presencia de Dios hizo lo correcto, este hizo lo malo. Y no solo eso, sino presten atención qué es lo que hace el pueblo cuando un rey es bueno y cuando un rey es malo. Entonces ahora entendemos que el Eterno le dice a su pueblo, pongan un rey, pero el rey no es que va a inventar nuevas leyes o gobernar con nuevas leyes, sino que el rey tiene que poner por obra lo que Dios ya ha dicho y ponerlo en práctica. Y el pueblo seguir y tener a ese líder como un ejemplo para obedecer al Eterno. Entonces ahora, miren lo que va a venir a hacer entonces, de acuerdo al contexto cultural, lo que el Mesías va a venir a hacer. Él va a venir a restaurar la Torá para que ahora nosotros pongamos nuestra vista en Él y sepamos cómo obedecerla. Y ver que, ok, entonces el verdadero rey tiene su propósito, su función. Y ahora vemos que por el contexto cultural, el propósito y la función del rey es enseñarle al pueblo a llevar una vida conforme a los mandamientos. ¿Qué es la función de lo que está hablando Yeshua? Es más, Yeshua mismo dice, yo no he venido a quitar ni a abrogar la ley, he venido a cumplirla, dice Mateo capítulo 5. Entonces, si él dice eso,
y estamos esperando un Mesías que no va a venir a regir de acuerdo a la palabra de la Torá, entonces ahí tenemos un pequeño inconveniente, familia, con nuestra creencia. Hay que volver un poquito para atrás, filtrar, estudiar, aprender y corregir, porque el Mesías tiene que venir a reinar de acuerdo a lo que dice la Torá. Él mismo lo dice, yo vengo a cumplirla y no a quitarlo. Y después da una enseñanza de la importancia de la recompensa de los mandamientos. Pero miren qué interesante. Entonces ahora ya sabemos por qué Israel tiene que tener un rey. Ahora quiero compartirles este comentario, familia, que encontré en el Humash de edición Sion Levi, que me pareció bastante interesante también, porque nos ayuda a entender un poquito más este concepto de que la función del rey. ¿Para qué sirve el rey? Miren lo que dice. Esto proviene del comentario de El Rey de Israel de la edición Sion Levi de Humash. Dice, Israel, en tanto nació, tenía 3 mandamientos. Miren lo que dice, Israel, en tanto, como nación tiene 3 mandamientos que debe llevar a cabo una vez que se establezca en Eretz Israel. 1. Solicitar un rey. 2. Eliminar la simiente de Amalek. 3. Edificar el templo. Y esto proviene del Tratado Sanedrín 20b del Talmud Gemara. Pero miren, familia, ahora, ¿estamos preparados nosotros para esto? ¿Estamos preparados para solicitar a un rey y eliminar a la simiente de Amalek definitivamente? Y no solo eso, familia, edificar un templo. Son 3 mandamientos que al retornar a Israel, a la tierra prometida, el pueblo tiene que hacer. Familia, nosotros como parte de Israel, y les pregunto, ¿estamos preparados para esto? ¿Estamos nosotros preparados para recibir a un rey? ¿Para tomar armas y eliminar a Amalek? Y en otra mano, podemos decir en Colombia le dicen palustre, acá nosotros en Argentina le decimos la cuchara de albañil, y estar pidiendo que se levante un Beit Hamikdash para la presencia de Dios. Esto es interesante. Por ello, no solo estaba permitido, sino de hecho había sido ordenado que en el futuro en la nación pidiera que se le nombre un monarca y además la profecía sobre los tiempos mesiánicos, que describen a Israel en su apogeo, giran en torno a un rey de la dinastía davídica. Las Sagradas Escrituras dicen que 2 de los más tristes capítulos posteriores al arribo de Israel a su tierra son el ídolo de Minjá en Jueces capítulo 17 al capítulo 18 y el otro episodio es la concubina en Gibeá. Recuerden lo que sucedió aquí. Esto es bien interesante. En Jueces capítulo 19 al capítulo 21. O sea, miren, los sabios dicen, ok, Israel entró a la tierra prometida, sabemos que en la época de los jueces cada uno hacía como bien le parecía, y sucedieron 2 acontecimientos, o digamos 2 actos bastante fuertes, que fue la idolatría, cuando Mijá en capítulos, Jueces capítulo 19 es Micaya, la casa de Micaya. Recuerden el ídolo que levantó Micaya. Ese fue uno de los graves errores que cometió Israel al entrar a la tierra prometida. Y después con la concubina de Gibeá, que también ahí es la inmoralidad que sucede en la tribu de Benjamín. ¡Wow! Pero hay algo que aquí los sabios ellos ponen atención, es que esto sucedió porque no había un rey en Israel. Israel entró a la tierra prometida y los sabios entienden que cuando entráramos a la tierra prometida debíamos pedir un rey. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Jueces, capítulo 18, verso 1. Dice, y en aquellos días no había rey en Israel. ¿Y qué sucedió? La idolatría. El pueblo sucumbió en idolatría. Capítulo 19, verso 1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, y ahí empieza a relatar la historia de lo que sucedió con la concubina en Gibeá. Que fue tan terrible
que la historia es bastante fuerte, familia, y yo lo invito a que la lean. Pero desde un principio nos está diciendo qué sucedió, no había rey en Israel. Y por eso dice que los sabios entienden esto, que un rey tiene que servir, miren lo que dice, pues si hubiera existido el liderato y la disciplina que impone un rey justo a través de la Torah, esto nunca habría, habría permitido que ocurrieran semejantes ultrajes en la tierra de Israel. O sea que la función del rey, de acuerdo a lo que nos dicen los sabios, es traer un orden al pueblo. Dice, por esto queda claro que la monarquía es una modalidad política deseable. No obstante, cuando el pueblo le solicita al profeta Shemuel, en 1 Samuel 8:5, que le diese un rey como todas las naciones circundantes, él respondió con desprecio y enojo. Y esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 10 y capítulo 12. Debieron haber solicitado un rey que los guiase, inspirase y diese ejemplo de servicio desinteresado y con dedicación total a Dios. Pero en vez de ello, dijeron que querían un rey meramente para imitar a sus vecinos. ¿Acaso el objetivo de Dios para Israel era que no fuese distinta de las demás naciones, los que solo aspiraban a mayor fama, riqueza y conquista? Por cuanto el deseo de la nación era erróneo, su primer rey, el justo Shaul, no pudo conservar su trono de manera permanente. Comentarios de Rambán y del Rabí Hirsch. ¡Wow! Miren qué interesante, familia, en cómo los sabios nos están presentando la función del rey. El rey tiene este propósito, el propósito de, como dicen los sabios, de reinar con justicia. ¿Y qué es esto de reinar? ¿Qué entienden ellos con reinar con justicia? Miren lo que dice que ellos tienen que el rey tiene que guiar al pueblo, inspirar al pueblo al servicio de Dios. Y que tiene que ser un servicio desinteresado y dedicado totalmente a Dios. Es decir, que el rey tiene la función de que guiar al pueblo en obediencia al mandamiento. No es solo algo que recae sobre los sacerdotes. La función de los sacerdotes es enseñar a distinguir entre lo santo y lo profano, de acuerdo a lo que dice Ezequiel capítulo 44. Que la función de los sacerdotes en el reino milenial va a ser que nos van a ayudar a conocer los mandamientos y distinguir entre lo santo y lo profano. Ahora, ¿quién nos va a enseñar a poner por obra lo que el sacerdote nos enseña? Es el rey. La función del rey es esa, familia. Por ende, el rey Mesías va a venir a regir con vara de hierro y va a venir a regir y a poner en orden la nación. ¡Wow! Esto es bien interesante. Entonces ahora ya vemos lo que significa para los sabios un rey. Tiene que ser alguien que guíe al pueblo al servicio de Dios de forma desinteresada y que sea totalmente dedicado al servicio de Dios. Por eso ahora entendemos que dice en lo que leíamos en Deuteronomio 17, que la importancia de que el rey tenga que escribirse su Torah misma y que esa Torah lo acompañe a donde quiera que vaya, esté en su casa, la Torah está al lado de él. Va a la guerra, va la Torah al lado de él. Va a cerrar negocios o cuestiones políticas con otras naciones, la Torah viaja con él. Todo el tiempo va con él. ¿Por qué? Porque es el pacto al cual él tiene que sujetarse para guiar al pueblo. Acá la versión dice, mi esposa dice, tiene la Dios habla hoy, dice leerla todos los días. Wow, entonces ahora ya tengo una imagen del rey Mesías en su trono todos los días, en su tiempo libre, leyendo la Torah. Wow. Ahora cambia mi forma de ver al Mesías. Interesante, ¿no? Entonces vamos ahora al mandamiento. ¿Por qué es un mandamiento? Es un mandamiento para nosotros poner un rey. Ahora, bueno, ¿en qué consiste este mandamiento? Ahora ya conocemos el contexto cultural, la opinión de los sabios, que refuerza
ese precedente contracultural que aprendimos estudiando solamente la historia. Los sabios dicen, ok, el rey tiene que marcar una diferencia, no puede ser como el rey de las naciones que persiga la fortuna, las riquezas, agrandar el territorio, no, tiene que enseñarle al pueblo a guiarlo en un servicio adecuado a Hashem, al Eterno. Entonces ahora vamos al mandamiento. Vamos a estudiar el mandamiento, vamos a conocer el mandamiento de nombrar un rey. Y miren lo que dice el mandamiento. El mandamiento, esencia del mandamiento, es un mandamiento para el pueblo de Israel nombrar un rey sobre ellos mismos. O sea, tenemos que nombrar un rey. Leyes del mandamiento. El rey debe ser designado, y aquí esto es importante, familia, y presten atención a esto. El rey debía ser designado por el Gran Sanedrín con la aprobación de un profeta. El pueblo de Israel no podía nombrar un rey, una reina para dirigir a la nación. Tiene que ser un hombre, no puede ser una mujer quien reine, y el rey tiene que ser nombrado por el Gran Sanedrín y un profeta. Ahora ustedes se preguntarán, pero cuando Samuel lo hizo, él era profeta, sí, pero no solamente era profeta, él era juez, era parte del Beit Din. Y además era sacerdote. Entonces es válida el nombramiento del rey. En este caso, por eso ahora entendemos por qué se enoja él y no está de acuerdo con el rey que pide el pueblo, porque no era apto de acuerdo a las normas que pide él, en este caso la Torá, y que el Sanedrín tiene que evaluar. Entonces, ¿será posible que para que se nombre un rey en Israel actualmente, tiene que volver la teocracia y haber un Sanedrín en funcionamiento? Y ahora, y eso será un acontecimiento que todo ojo lo verá. Una nación democrática que pasa a ser ahora una teocracia va a ser un evento que todo ojo lo verá. Y ahora, dice el pueblo, una gran diferencia. El pueblo con Samuel pidió un rey como para imitar a las naciones. Ahora el clamor para que se restaure el Beit Din, para que se restaure el reinado en Israel, que haya un rey conforme a la Torá, el clamor va a ser realmente para traer, será posible que será un clamor distinto, no para imitar a las naciones, sino para realmente establecer la voluntad de Dios en la tierra, la justicia de Dios en la tierra, en donde el pueblo estará en una situación, estaremos en una situación en donde realmente clamaremos, Señor, envía por favor a un rey justo para que establezca tu justicia y nos libre de la mano opresora de los que nos quieren matar y perseguir y hacer lo que quieran hacernos. Y por eso, como pueblo, pediremos, Señor, ya no queremos más democracia como imitando a las naciones, sino ven tú y gobierna tú en la tierra prometida. ¿Será posible? Wow, realmente no estamos preparados, familia, para eso. Nos falta. Tenemos que aprender más todavía. Por eso los invito a seguir estudiando los mandamientos, familia. Porque tenemos esto, familia, que miren, o sea, realmente va a haber vamos a poner el reinado de Saúl y el reinado del milenio del Mesías. El corazón del pueblo era el primer rey que tuvo Israel fue ¿por qué? Porque quisimos imitar a las naciones. Y sufrimos las consecuencias porque Samuel nos dice, ok, miren, este rey, si ustedes nombran a este rey, no les conviene. Pero ustedes lo piden, ustedes lo quieren, aquí lo tienen. Ahora, vamos a llegar a una situación posiblemente en donde realmente ahora nosotros necesitemos la justicia de Dios y que haya un rey de acuerdo a la justicia de Dios. ¡Wow! Miren qué interesante. Entonces, ahora, si volvemos al mandamiento, vemos que para que se cumpla hay que tener un Beit Din, hay que tener
un Sanedrín. Y capítulo 16 dice que nosotros tenemos que sujetarnos a la sentencia del Sanedrín. Y es un mandamiento de su familia. Dice, el aspecto principal de la inauguración de un rey era su unción. Una vez que se ungía a un rey, la monarquía su monarquía pasaba a su hijo mayor. Si moría, dejaba un hijo muy joven. El trono se reservaba para el hijo hasta que pudiera asumir sus deberes reales como rey. El rey debía ser tenido en la más alta estima y debía dársele un nivel más alto de honor que cualquiera de los profetas profetas de su generación. Cuando un rey emitía un decreto que no está en conflicto con ningún mitzvot de la Torah, debemos obedecer su mandato, y él tiene permitido ejecutar a cualquiera que desobedezca su decreto. Ok, hay cosas que va a juzgar el rey y hay cosas que va a juzgar el Sanedrín. Hashem garantiza que David Hamelech, el rey David, que la monarquía permanecería con su simiente para siempre. Por lo tanto, cuando llegue el momento y cuando la situación nos exija nombrar un nuevo rey, según la Torah, el designado debe ser de la simiente de David. Miren qué interesante. Perspectiva del mandamiento. Al entrar a Eretz Israel, los israelitas se les ordenó 3 mandamientos: designar un rey, para destruir a los amalecitas y construir un Beit Hamidash. Aunque la Torá ordena el nombramiento de un rey, cuando el pueblo israelí solicitó que se nombrara un rey durante la época del profeta Samuel, Hashem y Samuel lo desaprobaron. Esto se debió al hecho de que su solicitud fue prematura y no fue para cumplir con el mandamiento, sino por el deseo de ser gobernados de manera similar a las naciones gentiles que los rodeaban. Ok, miren qué interesante el mandamiento de qué es lo que debemos ver, familia. Tenemos que entonces considerar, y ahora tenemos que estudiar más aún lo que es el contexto legal bíblico, familia. Por eso yo los invito a que estudien el Tratado Sanedrín. Tenemos una serie de estudios que hicimos una introducción sobre el Tratado Sanedrín. Yo los invito a que lo vean. ¿Por qué? Porque tenemos que entender cómo funcionaba el Sanedrín para nosotros saber que realmente el rey fue nombrado por el Sanedrín. Y no solo eso, sino que también tenemos que ver todo un proceso, un protocolo, conocer el protocolo de entronación de un rey, para cuando lo veamos, y esto va a ser algo que todo ojo lo verá, vamos a ver este protocolo. Y ahí no solamente vamos a prestar atención al protocolo, sino que tenemos que prestar atención a lo que hace el rey, si realmente él vive Torah o no vive Torah. Y si está juzgando en cosas que tiene que juzgar el rey, como por ejemplo, de ir a una guerra, de tomar decisiones más políticas que religiosas. Si estamos viendo un rey que se está metiendo en cuestiones religiosas, como por ejemplo el calendario, entonces ese rey no es el Mesías, porque él no puede hacer eso. Eso lo tienen que hacer los sacerdotes. El rey no puede cambiar las festividades. Eso, si hay alguna corrección que hacer, lo tiene que hacer el Beit Din, el Sanedrín, el de 71. El rey puede tomar decisiones. Si quiere, digamos, conquistar nuevas tierras, si quiere ensanchar, y miren, muchas veces las decisiones, como por ejemplo de extender la ciudad de Jerusalén, eso tiene que presentar el rey una petición al Sanedrín, y el Sanedrín se la aprueba o se la desaprueba. Son cuestiones legales, familias, que nosotros ni considerábamos. Por eso yo los invito a que lo consideren. Entonces ahora ya conocemos el mandamiento. Ahora, ¿cómo podemos nosotros distinguir al verdadero Mesías? ¿Tendremos ejemplos en la Biblia de un rey que sea como dice el mandamiento, que cumpla con la función del mandamiento? ¿Y cómo será este rey cuando ahora regrese? Miren, algo interesante que podemos ver en la Biblia, que hay muchos patrones. Y hay un patrón en los reyes. Y ese patrón en los reyes nos va a enseñar cómo el rey Mesías va a venir a reinar
cuando regrese. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que nuestros ojos tienen que ver cuando el Mesías venga? ¿Será posible que haya un rey que podemos conectarlo con el Mesías cuando regrese como rey a gobernar por 1000 años? Pues sí, hay un rey que tuvo que lidiar con una situación muy similar a cómo va a lidiar el Mesías cuando regrese. Una situación en donde va a haber un pueblo de Israel, un pueblo que está en caos, un pueblo que se apartó de la Torá, en donde hay un remanente, pero el pueblo está apartado de la voluntad divina. Pues vamos a ver qué sucede con este rey. ¿Qué es lo que va a hacer este rey? Y por eso vamos a ir y vamos a tomar como ejemplo al rey Josías, que es el rey más joven, uno de los reyes más jóvenes, que hizo lo correcto delante de Dios, dice la palabra. Entonces vamos a leer, y mientras nosotros leamos lo que dice el rey Josías, la historia del rey Josías, tengamos en mente lo que el Mesías va a venir a hacer, y lo que tenemos que ver cuando el Mesías ponga un pie sobre la tierra. Cuando Él sea proclamado rey, ¿cuáles son las primeras decisiones que va a tener que hacer? ¿Y saben qué? Es eliminar la idolatría en la tierra. Y hacer que el pueblo vuelva a la Torá. ¿Y eso cómo lo sé? Porque hay un parámetro, hay un patrón. Y el patrón se va a cumplir a través del rey Josías. Va a ser un ejemplo de lo que debemos ver. Uno va a ser una sombra de lo que ha de venir. Entonces vamos a leer, familia, vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 34. El que quiera leerlo, familia, levante su manito, así le damos paso para que lo pueda leer. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 34. Vamos a leer. ¿Quién quiere leer, familia? Levante su manito, así lo podemos leer. Mi hermana Verónica, ¿lo puedes leer? Sí, pastor, con mucho gusto. Es Segunda de Crónicas 34, ¿de dónde a dónde? El capítulo completo, mi hermana. Sí, dice así. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Adonai y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo, ay mamá, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Después, estatuas fundidas. Y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, de Efraín, de Simeón y de Naftalí, en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Amén. Vamos a hacer una pausa ahí, mi hermana, y de ahí le Sí, damos paso a otra hermana para que lea también. Gracias, mi sí, hermana. deme. Miren qué interesante lo que va a hacer hizo el rey Josías. Cuando lo nombraron rey, dice que fue muy joven, y dice que a los 12 años comenzó a limpiar, ¿qué? Judá y Jerusalén de los lugares altos. O sea que empezó con la limpieza de la tierra, a quitar todo lugar de idolatría. ¡Wow! ¿Realmente estábamos esperando esto cuando el Mesías venga? ¿O qué estábamos esperando? Porque el Mesías va a venir, Yeshua cuando regrese como rey, no sabemos si vuelve como Yeshua, es más, no va a volver con el nombre de Yeshua, va a volver con uno de sus 5 nombres como rey.
Cuando vuelve el rey Mesías, teníamos esta imagen de que va a venir a terminar con todo lo que es la idolatría en la tierra. Es decir, que va a terminar con todo lo que hoy podemos asociar con idolatría en la tierra. Lo primero que va a hacer el Mesías, el rey Mesías, va a quitar todo esto. Va a quitar las imágenes de idolatría, los lugares de culto idolátrico, los lugares en donde no se predique Torá serán quitados de la tierra de Israel. ¡Wow! Esto es bastante serio. Entonces ahora imaginémonos lo que va a estar sucediendo en la tierra cuando el rey sea nombrado. Si no me equivoco, el profeta Ezequiel nos dice, el juicio comenzará por la casa. Empezará por nosotros. Empezará en el pueblo. Wow. Si no es Ezequiel, es Jeremías. Uno de los dos, porque justo se me vino porque viene que dice que pondrá el nombre. Al ángel le dice que de los que tengan el nombre en la frente, a eso no los toque, sino que haga una limpieza desde la casa, dice. Pero miren qué interesante. Entonces miren lo que va a hacer. Miren lo que va a hacer, familia. Va a venir a limpiar de toda idolatría. Entonces todo lo que hoy conocemos, que son lugares de culto de otras deidades, de otras religiones, de que no están en línea con la Torá en Israel, van a ser quitados. Y si no solamente de Jerusalén, sino que lo hizo de la tierra de Manasés, de Efraín, de Simeón, de Naftalí, y los lugares asolados alrededor. O sea, de toda la tierra él hizo sacar las imágenes, los lugares de culto a ídolos, la idolatría. Miren qué interesante. Vamos a continuar leyendo. Vamos a leer del verso 18 al verso 28. Mi hermana Rosario Vos. Ahí te doy paso. Adelante, mi hermana. Buenas Shalom. tardes, Buenas shalom. tardes, mi hermana. Desde el... Verso 8 al 28. Bien. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacá, canciller, para que reparasen la casa de Adonai su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y vieron el dinero que había sido traído a la casa de Adonai, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de manos de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Y los entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Adonai, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Adonai, para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Joat y Abdía, levitas de los hijos de Merarí, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas, todos los entendidos en instrumento de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomo de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Adonai, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Adonai, dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Adonai. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey, y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado.
han reunido, se halló en la casa de Adonai y lo han entregado en manos de los encargados y las manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Adom, hijo de Micaías, y a Safán, escribas, y a Isaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Adonai por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Adonai que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Adonai para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los reyes Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Adonai, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Adonai: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Adonai, de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Adonai, así le diréis: Adonai, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Adonai. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Gracias, mi hermana Rosario. Muchísimas gracias. Miren qué interesante y qué importante esto, familia. Porque ahora vemos que el rey, y tomando como ejemplo el rey Josías, vemos que el rey Josías lo primero que hizo es eliminar la idolatría de la tierra de Israel. Después, ¿qué hizo? Mandó a reconstruir el templo. Dice en el verso 10, dice que envió para reparar y restaurar el templo. Wow, familia, el Mesías que esperamos, lo vemos con este ánimo de darle instrucción o lo vemos diciendo: vayan y levanten la casa de Dios. ¿O qué estamos esperando, familia? Porque miren lo interesante, que Él ordena reparar y también da dinero para reparar la casa, y el pueblo acompaña al rey. Acompaña al rey a construir el templo. Llevan sus ofrendas, hacen su terumá. ¡Wow! Esto es interesante, familia. Y no solo eso, sino que cuando el rey restaura el templo, pide que se restaure el templo, aparece el rollo de la Torá. Y encuentran el libro de la ley, el libro que escribió Moisés. ¡Wow! ¿Será que nuestros ojos verán cuando el templo sea reconstruido y el rey diga: levanten ese templo, y ver que aparezca el rollo de Moisés y el Mesías tenga que abrazarlo y escribir y regir con ese rollo? Esto es algo que muchas veces no consideramos, familia, de lo que vamos a ver. Es lo que debemos esperar ver, familia.
Ver un Mesías que empieza a quitar toda idolatría de la tierra. No solo la idolatría, sino que va a dar también la voz para decir, construyamos un templo. Es más, ¿cómo lo sabemos? Zacarías habla de esto en el capítulo 6, verso 12 al 13, dice que va el retoño, el renuevo de David, va a levantar, va a construir el templo y a la vez va a haber paz con el sacerdote. Es decir, que ambos van a estar cumpliendo su función en el milenio. El sacerdote con lo que le corresponde y al rey lo que le corresponde, y el rey levantará el templo, dice. Zacarías capítulo 6. ¿Qué hizo Josías? Él ordenó restaurar y levantar, reedificar el templo nuevamente. Y el pueblo lo acompañó. Y ahí ahora empezó que el rey a qué? Dice, ok, miren, recibió el rollo de la Torá. Y lo que me llamó la atención, lo que dice aquí en el verso 21 al final dice, porque grande es la ira de Adonai que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Adonai para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. ¿Será que el Mesías hará lo mismo? ¿Y dirá estas mismas palabras que dijo el rey Josías, o quizás con un sentimiento más fuerte? Miren qué interesante. Miren lo que tendríamos que estar nosotros esperando a ver. Miren qué interesante. Vamos a continuar leyendo, familia. Vamos a continuar leyendo y quiero invitar a Cami o Maxi que puedan leer. Vamos a leer del verso 29 al final del capítulo, al verso 32. Adelante, Maxi o Cami. Aló, More, Shalom, mi hermano. ¿cómo va? Todo bien, gracias al Eterno. Bueno, buenísimo. Dice, entonces el rey mandó reunir a todos los ancianos de Yehudá y de Jerusalén. El rey subió a la casa de Adonai con todos los hombres de Yehudá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, todo el pueblo, desde el más grande hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todo el texto del rollo de la alianza que se había hallado en la casa de Adonai. El rey se puso de pie en un lugar y solemnizó la alianza delante de Adonai, de seguir a Adonai y observar sus mandamientos, sus órdenes y sus leyes con todo su corazón y con todo su ser, para cumplir todos los términos de la alianza escritos en este rollo. Él comprometió a todos los de Jerusalén y de Benjamín que estaban presentes, y los habitantes de Jerusalén actuaron conforme a la alianza de Elohim, el Elohim de sus padres. Josías quitó todas las abominaciones del territorio de los israelitas y obligó a todos los que hallaban en Israel a adorar a Adonai su Elohim. Durante el tiempo de su reinado no se desviaron de seguir a Adonai, el Elohim de sus padres. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Miren qué interesante, familia. Miren lo que hizo el rey Josías. Familia, esto es lo que yo creería, de acuerdo a la evidencia bíblica, de la imagen que tenemos que tener del rey Mesías cuando él venga a reinar. Va a venir a destruir la idolatría. No solo eso, va a limpiar, no solamente va a limpiar la tierra, sino que también va a reedificar el templo. Y no solo eso, sino que él va a hacer, él junto con el remanente. Y estamos hablando que en este remanente dice que él se presentó. Miren lo que dice verso 30. El rey subió a la casa de Hashem, la casa de Dios, a la casa de oración, con todos los varones de Judá. O sea, con los príncipes, con las autoridades, los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor al más pequeño, y él leyó a oídas del pueblo el libro del pacto que había sido hallado en la casa de Adonai. Familia, estamos preparados que cuando el rey aparezca, nosotros estar listos para presentarnos delante de él, en la casa de Dios. Porque dice que se presentaron desde el más pequeño al más grande, y estamos hablando que solamente era Judá y Benjamín. Cuando el rey Mesías venga, va a ser la restauración completa de las 12 tribus de Israel. ¿Estamos listos nosotros para presentarnos delante del rey
junto con los levitas, junto con los sacerdotes, junto con el pueblo de Judá. Estamos listos para nosotros subir y presentarnos para que el Mesías nos lea con su propia voz el libro que escribió Moisés. Wow, yo quisiera ver eso, familia, y me quiero prepararme con eso. Familia, ¿realmente era esto lo que estábamos esperando ver o qué estábamos esperando ver? Una guerra cósmica en donde ¿qué, familia? Porque el rey tiene que hacer esto. Nos va a llamar a todo el pueblo a escuchar la palabra de Dios del rollo que escribió Moisés. Y tendremos que ahora nosotros saber cómo conducirnos en el templo, conocer los mandamientos y estar dispuestos a que si no estoy, digamos, conforme o más que nada no estoy de acuerdo, tener que callarme, escuchar la voz del rey y obedecer lo que el rey dice, por más que a mí no me parezca. Porque yo no lo entiendo así. Ok, nadie nos preguntó. El rey dijo, y miren lo que hizo el rey. Verso 32. E hizo que se obligaran a ellos, o sea, ¿a quién? A nosotros, al pueblo, que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén, quisieran conforme al pacto de Dios y del Dios de sus padres. O sea, el rey no nos va a preguntar si queremos o no queremos obedecer el pacto. Lo vamos a escuchar desde su propia voz y él dice, nos va a obligar en lo que dice aquí. No hay opción. Eres parte de Israel, te sujetas a lo que el rey dice. Hay que sujetarnos a la Torá. No eres de Israel, listo, eres de las naciones. Pero medio israelita, no. O eres completamente un israelita, o eres un extranjero, un gentil, que no tiene parte ni en el pacto, ni en la herencia, no tienes nada. O eres un gentil, o eres parte del pueblo. Medio del pueblo y medio gentil, no. ¿Por qué? Porque el rey dice que va a establecer la Torá como la ley, o podemos decir como las reglas para Israel. Como dice mi esposa aquí, la va a establecer como la constitución nacional para la tierra. Y miren lo interesante, dice que nadie se apartó de Dios en todo lo que vivió el rey Josías. Interesante, ¿no? Entonces miren qué interesante, familia, el poder ahora entender un poquito más de qué es lo que debemos esperar del regreso de nuestro Mesías como rey. Él vendrá, y siempre decimos, vendrá con barra de hierro, vendrá a regir, sí, ok, pero ¿qué va a venir a hacer con eso? Va a venir a poner por orden. Y si no estamos nosotros sincronizados con los mandamientos, con la Torá, familia, esa barra de hierro va a pasar por nuestra cabeza. Por más que digamos, no, yo soy israelita, ok, el Mesías nos va a oler y va a saber si estamos o no estamos. Él va a saber si guardamos o no guardamos mandamientos. ¿Va a ser algo que realmente nuestros ojos estarán preparados para ver eso? Familia, y quiero preguntarles, ¿cuánto de nosotros está orando para que el Mesías regrese pronto? ¿Cuánto de nosotros oramos para que el Mesías regrese? Nuestros hermanos de Judá oran todos los días, 3 veces al día, de que el Mesías, que el retoño de David sea restablecido, que el reinado de David sea establecido. Familia, hasta en el Brit Hamazón, en las oraciones después de comer, se está hablando de que Dios guarde y provea y sustente al linaje de David. Cuando hacemos nuestras oraciones diarias, estamos diciendo que el Mesías sea restaurado. Es más, miren, acá estamos junto con mi esposa y estamos buscando el Sidur. Porque familia, esto lo ora
lo oran nuestros hermanos mayores. Nosotros, ¿cuándo nos detenemos a orar porque el Mesías venga pronto? Familia, yo los invito a que hagamos este ejercicio. Miren, vamos a buscar en el Brit Hamazon. Está en la página 1035. Estas son las cosas del vivo, familia, que aparecen cosas que uno dice, wow, y conexiones que uno hace. Familia, y solo estamos como tratando de hacer una introducción de qué es lo que debemos esperar del Mesías. 1050. En la página 1050, para aquellos que tengan el Sidur Koren Shalem, Koren, sí, aquí 1050, acá lo tengo aquí. 1050 dice lo siguiente. Aquí, al finalizar la bendición del Brit Hamazon, dice: el Elohim compasivo nos hará meritorios de los días del Mesías y de la vida del mundo venidero. Él hace grandes salvaciones para su rey, y actúa benevolentemente con su ungido, con David y su descendencia por siempre. Quien obra la paz en las alturas, haga la paz para nosotros, y todo Israel dice amén. Wow, familia, miren, Brit Hamazon, la bendición para después de comer, que es un mandamiento, familia, de que todo israelita, después de estar satisfecho, hacer el Brit Hamazon, el Brikat Hamazon. Y en el Brikat Hamazon está esta oración en donde el Dios compasivo muestre misericordia y nos haga meritorio de los días del Mesías y del mundo venidero. ¡Wow! Y que Él haga grandes salvaciones para su rey y actúe benevolentemente con su ungido, con David y su descendencia por siempre. ¡Wow! Nuestros hermanos mayores oran por eso. Familia, oremos también nosotros. Pero preparémonos también para recibir al Mesías, para ser obedientes a Dios. Porque lo que va a venir a demandar el Rey Mesías es que realmente seamos obedientes a la palabra de Dios, que conozcamos el mandamiento y que estemos atentos para no ser engañados. Porque, como dicen las mismas Escrituras, saldrán muchos a decir, no, que lo vimos allá en el oriente, no en el occidente, no, lo vimos allá, lo vimos acá. No se dejen engañar. ¿Cómo no voy a ser engañado? Familia, es nuestra responsabilidad. Debo conocer el mandamiento. Debo conocer el mandamiento. Miren, aquí mi hermano Franco me comparte. Miren lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Ya ha llegado el tiempo en el que el juicio comience por la propia familia de Dios. Y si el juicio está comenzando así por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Wow, gracias mi hermano, porque ahora vemos cuál es el Evangelio. Wow. Juan, capítulo 1, verso 47. Cuando Yeshua vio acercarse a Natanael, dijo: he aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Wow, gracias hermano, porque ahora ya entendemos. Ahora miren, ponemos todo esto en contexto. ¿Quién es un buen israelita? Aquel que guarda mandamiento, el que vive Torah, el que vive mandamiento. No apariencia, sino el que vive, el que pone por obra. Como dice Pablo también, el verdadero judío es el judío de corazón. No el de nombre o el porque anda haciendo o se ve como judío. No, es el que vive, el que es judío de corazón. El que conoce mi voz, mandamiento. Entonces el Mesías va a venir a eso. Y esa va a ser la vara que él va a usar. O eres israelita o no lo eres. Medio israelita no es aceptado. Entonces familia, yo los animo a que sigamos aprendiendo, que sigamos esforzándonos en estudiar los mandamientos y que realmente reevaluemos lo que realmente esperamos cuando el Mesías venga a reinar. Y como vemos, quizás no es lo que esperábamos, sino que va a ser distinto. Ahora
nos toca prepararnos para que cuando el Rey Mesías venga, Él nos encuentre preparados y que cuando Él diga hay que obedecer mis votos, hay que volver a la voluntad de Dios y hay que hacerlo, a ser obediente a Dios, nosotros digamos, así es, amén, aquí estamos y sabemos de qué se trata. Tenemos una idea de qué es lo que Dios pide. Rey, enséñanos a poner por obra sus mandamientos. Los conozco, pero ahora ¿cómo los pongo por obra? Bueno, eso es lo que tenemos que prepararnos, familia. Y orar porque el reino sea restaurado y que el rey David, que el rey del linaje de David sea restaurado, el reinado. Porque sabemos que el próximo rey que se levante va a ser nuestro Mesías. Pero ahora tenemos que estar atentos, familia. Sí, los invito a que sigamos estudiando, que sigamos aprendiendo y principalmente enfocándonos en el contexto legal, familia. Porque eso nos va a ayudar a determinar realmente si vamos a saber discernir quién es el Mesías y quién no. Y también nos va a permitir también aprender a cómo aplicar el mandamiento, qué debo, qué no debo hacer, cómo lo hago. Todo eso va en el contexto legal, familia. Así que los invito a que profundicen en eso también y que nos sigan acompañando en los próximos estudios de la Biblia en su contexto, en donde estaremos desarrollando un poquito más sobre el contexto legal, mandamientos, como siempre, familia. Así que gracias por su tiempo. Nos vemos en un próximo estudio y si nos quieren acompañar pueden suscribirse, darle like, compartir el video y también si quieren ser parte de los estudios en vivo por Zoom, envíen un correo electrónico al mail que está aquí abajo en la descripción del video para que les enviemos el enlace y puedan ser parte, así como lo fueron los hermanos, y poder tener esta dinámica de leer, estudiar y comentar juntos sobre la porción. Así que familia, nos vemos en un próximo estudio. Shalom.